buenos días, mis amados. Dios les bendiga y Dios les guarde en gran manera. Recuerden, en nuestra boca hay vida, en nuestra boca hay fuego. Somos ungidos de Dios, somos valientes porque el Espíritu Santo nos da valentía, nos da esa unción poderosísima para hacer cosas mayores de las que Él hizo. Está escrito en su palabra: nada ni nadie te podrá hacer frente. Por eso usted debe conocer qué es un ungido de Dios, cómo somos ungidos de Dios y para qué somos ungidos de Dios. Por eso te he estado enseñando de todas las maneras posibles para que aprendas. Número 1, que no eres cualquier cosa. Eres un hijo de Dios. La palabra lo dice, y todos los que le recibieron, todos los que creen en su nombre, nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y cuando pasa eso, pasa un nuevo nacimiento en nuestra vida que nos cambia la mentalidad, nos saca de las tinieblas, nos traslada al reino de su Hijo amado, nos quita la maldición y solo Él permite que venga la bendición en nosotros. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Por qué los hijos de Dios tienen que vivir bajo maldición? ¿Sabes por qué? Porque ignoran. La palabra de Dios dice: mi pueblo fue derrotado porque le faltó conocimiento. Por eso nosotros como hijos de Dios tenemos que prepararnos, tenemos que conocer la palabra, tenemos que saber para qué fuimos llamados, tenemos que saber que ahora somos libres. Yo les he estado enseñando que la palabra de Dios dice que todo lo que toque va a prosperar, que somos cambiados, que somos transformados para transformar a otros. ¿Por qué? Porque todos debemos de estar preparados. Y aquí quiero darte esta enseñanza poderosísima, porque el Espíritu Santo nos prepara y nos prepara para la venida del Señor. Y aquí donde muchos han olvidado de esto porque creen que Cristo no va a venir. Pero yo te estoy hablando esta palabra poderosa porque Cristo va a volver a la tierra, pero va a volver a la tierra con un propósito: recoger a su pueblo. Y por eso tenemos que estar preparados. Recuerde que la palabra de Dios nos da a nosotros santidad, nos prepara para cosas mayores, para cosas poderosas y nos cambia. Sin santidad, dice, nadie verá al Señor. Y por eso tenemos que conocer quiénes no van a heredar el reino de los cielos. Todo está escrito en la palabra. Pero como hay gente que no sabe, que no entiende, que hay muchas personas que no van a heredar el reino de los cielos, y está escrito, tú puedes leer 1 Corintios capítulo 6, y ahí en adelante dice: ni los afeminados, ni los borrachos, ni los incrédulos, etcétera. Habla de un montón de gente, dice: no heredarán el reino de los cielos. Y nosotros por eso tenemos que estar preparados, tenemos que cambiar, no solamente creer en Dios. Todos dicen: es que Dios es amor. Y Dios nos ama a todos. Sí, Dios nos ama a todos, pero odia el pecado. Y dice la Biblia que no va a entrar ninguna cosa inmunda a los cielos, ni ninguno que no se encontró escrito en el libro de la vida. Por eso tenemos que estar preparados y saber que los que somos hijos de Dios tenemos que ser transformados. Tiene que haber un cambio total en nuestra vida. La Biblia dice que el que empezó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Pero no podemos seguir viviendo iguales. No podemos seguir viviendo de la misma manera. Tiene que haber un cambio, un cambio en nuestras vidas, un cambio, una transformación. ¿Por qué creen que Dios entre 7 hermanos solo escogió a David? ¿Por qué escogió a David? ¿Por qué no escogió a los otros hermanos? Si eran guerreros. Porque David tenía un corazón enseñable, un corazón que iba a hacer todo lo que Dios le pidiera. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que ya nosotros no podemos caminar
conforme a nuestras creencias, sino conforme a lo que Dios dice en su palabra, a lo que está escrito. Por eso Jesús le dijo a Satanás, Satanás, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el Espíritu Santo en nosotros, cuando nosotros logramos tener esa intimidad tan poderosa con el Espíritu Santo, entonces Él nos trae luz, nos trae revelación, nos abre los ojos del entendimiento, nos muestra quiénes somos, que somos sus hijos. Y como hijos tenemos que caminar totalmente diferente a los demás. Nuestro hablar tiene que cambiar. Ya no podemos nosotros vivir en mentira. No podemos vivir nosotros en fornicación ni en adulterio. Diga, tenemos que cambiar. Porque Dios nos da esa palabra para que nosotros la creamos. Y esa palabra, cuando tú eres un hijo de Dios, esa palabra va a entrar a tu corazón y va a venir cambios. Por eso dice, quitad de vosotros toda amargura, pleito, ira, contienda entre vosotros. Y nos habla del amor, de amarnos unos a los otros. Pero no nos dice que nos amemos desenfrenadamente, sino como Él dice. Por eso la Biblia habla que Dios crió al hombre, hombre y mujer lo crió, para que cuando los dos se unieran y dejaran a su padre y su madre, formaran una familia. Pero si no tienes el Espíritu Santo, esto mucha gente no lo va a entender. Ellos van a seguir haciendo lo que quieran, porque no han leído lo que dice la Escritura. ¿Quiénes heredarán el reino de Dios? ¿Y sabe lo que hace el Espíritu Santo? Nos vuelve como niños. Porque dice, si no volver como niños, no entraréis al reino de los cielos. Por eso tenemos que dejar la idolatría, la mentira, tenemos que caminar en la verdad, la hechicería y todas estas cosas que van en contra de Dios. Porque Dios nos saca de las tinieblas. Ya no puedes vivir en las tinieblas. No puede ser que un hijo de Dios viva en las tinieblas. Dios lo saca de las tinieblas y lo traslada, escucha, al reino de su Hijo amado. Entonces aquí nos está preparando aquí en la tierra. Por eso aquel discípulo, los dos hombres, cuando Cristo está en la cruz, están ahí juntamente con él. Había un hombre que era malo. Entonces el hombre de la mano decía, si eres hijo de Dios, bájate, convierte, sé diferente, sálvate a ti mismo. Pero uno que tuvo la revelación de la salvación, y ese le dijo, Señor, ten misericordia de mí, acuérdate de mí cuando ya estés en el paraíso. ¿Y qué le dijo el Señor? Ahora mismo estarás conmigo en el paraíso. Por eso nosotros tenemos que entender, diga, cambios. Transformación. La Biblia dice que nosotros tenemos que estar transformados en el espíritu de nuestro entendimiento para que sepamos lo bueno, agradable y perfecto que Dios tiene para nosotros. Aquí en la tierra y allá en el cielo. Aquí en la tierra podemos vivir bendecidos. Aquí en la tierra podemos vivir santos. Aquí en la tierra podemos vivir separados. Aquí en la tierra podemos vivir creyendo que somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento, escucha, donde ya no vas a vivir en la tierra. No sabemos cuándo. No sabemos, porque para el Señor un día es como 1000 años. Pero tenemos que estar preparados. Escuchen, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que ser transformados. Y el único que nos va a transformar es el Espíritu Santo, que va a estar dando vida a la palabra, que es una letra, pero que esa palabra, cuando el Espíritu Santo mora en ti, se vuelve vida. Y esa palabra tú la crees, la amas. Esa palabra no te puedes separar de ella. Por eso hoy yo quiero darte esta palabra. ¿Quiénes van a heredar el reino del cielo? ¿Quiénes van a subir? ¿Quiénes van a ser transformados? La Biblia dice que la trompeta de Dios va a sonar. Y que dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y ahí los que estamos vivos, dice, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y vamos a ser arrebatados para encontrarnos con el Señor en la nube. Escuche, todavía el Señor no viene por un juzgamiento en la tierra, pero sí viene por su cuerpo, la iglesia, el cuerpo que ha nacido de nuevo, el que ha creído en Jesucristo como el Señor y Salvador, el que se ha dejado
se ha dejado cambiar, se ha dejado transformar, que ha creído en la palabra, que la palabra para él es lámpara, es luz, la palabra es poderosa, la palabra es vida. Esos van a ser arrebatados. Por eso el Espíritu Santo nos está preparando. Te ha hablado el apóstol Sergio Aguilar desde San Pedro Sula, Honduras, Iglesia Ministerio de la Familia.